Decenas han sido encontrados culpables en distintos casos judiciales relacionados con hechos de corrupción y apenas con 2 personas se ha llegado hasta el embargo. Con el resto se desarrollan largas batallas judiciales que podrían quedar incluso en nada. Hemos proporcionado la información que hemos logrado recabar en estos 30 días respecto de los bienes inmuebles que poseen los condenados. En términos generales, podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Obviamente al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate. De la información entregada por los registros de la propiedad, la Procuraduría indicó a la Corte que el expresidente Rafael Correa y su esposa poseen en Quito la casa número 2 del conjunto residencial Cerrín del Monte como usufructo vitalicio, es decir, que tienen derecho de uso hasta el momento de su muerte, y en Guayaquil es copropietario del departamento 109 ubicado en el condominio Centro de la Vivienda. Sobre Jorge Glass, reporta en Quito el departamento A2 y el departamento A3 en el conjunto residencial Lomas de Castella, de propiedad conjunta con su esposa. Además, el registro de la propiedad de Atacames envió certificados de 3 inmuebles también con usufructo vitalicio y que están a nombre de sus hijos. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues están buscando la recuperación de 104 millones de dólares, una lágrima en el océano de la corrupción que flameó en nuestro país como bandera y también como organización política. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña a esta hora. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo cordial a usted, a los televidentes, buenos días. 104 millones de dólares que la Procuraduría busca recuperar. 104 millones después de la institucionalización de la coima dentro de la contratación pública. ¿Es por eso que la gente no cree que se está verdaderamente luchando contra la corrupción aquí en el país? 104 millones, más 15 millones que el señor Tokin devolvió, más unos 7 u 8 millones que están por allí y que pueden a lo mejor recuperar, de tal manera que, como usted lo dijo perfectamente, media lágrima en este mar de corrupción. ¿Qué ha ocurrido además? Pues que no se ha actuado con la rapidez del caso para poder tener resultados importantes, por una parte. Por otro lado, se ha actuado respecto de temas pequeños, importantísimos, porque el caso de sobornos permitió descubrir toda la mafia, toda la estructura mafiosa, delincuencial. Eso es muy importante, pero seguíamos y seguimos todavía trabajando en materia de búsqueda de delincuencia organizada en aquellos temas pequeños. Y el tema Odebrecht, 6.500 millones de dólares. Y el tema de del terremoto y de la reconstrucción a causa de ese terremoto en Manabí y en Esmeraldas, 3.500 millones de dólares. Pago de deuda externa, ¿quiénes son los tenedores? Es decir, si esos temas fundamentales se hubiesen tratado, seguramente tendríamos entonces una posibilidad de pensar en recaudar más. Pero déjeme, Lenin, concluir la idea. Y además, ¿qué se ha hecho en materia de contratar a algún buró, alguna oficina, un consorcio de abogados para dar seguimiento a los dineros en otros lados? También esa era gestión de embajadas en otras partes, de tal manera que estamos ahora lamentándonos la situación que nos dice el procurador, ciertamente con un monto pequeñísimo que tampoco podríamos a lo mejor recuperarlo. Ahora, ¿qué tan efectiva será esta intención de recuperación, habida cuenta que algunos de los involucrados, de los sentenciados por actos de corrupción, han colocado sus bienes a través de figuras legales como los usufructos vitalicios, de tal forma que de ellos ya no es ese bien, son simplemente beneficiarios? Allí el asunto se pone más complicado todavía. La delincuencia organizada y a lo largo de la historia ha trabajado de esa manera. Asaltan, obtienen los recursos, los cubre de la mejor manera, hay abogados expeditos para el asunto y entonces
lo que usted acaba de señalar, terceros, etcétera, etcétera, lo cual va a impedir que se pueda tener una acción rápida. Pero es que tampoco hemos actuado con la rapidez del caso para impedir esta anomalía. Y desde luego también lo que ha ocurrido es que los delincuentes sabían a dónde iban, a lo que iban y cómo debían protegerse. Es decir, este es un tema también estructural, evidentemente. Desde el ejercicio del poder han actuado delinquiendo. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción les ha dicho a los actuales candidatos, a través de un planteamiento público y por escrito individualizado, ya hay respuestas de algunos, ¿qué van a hacer en los temas de la recuperación del dinero? Precisamente esta es una de las preguntas, porque el país está cansado de saber que nos han robado, de saber los nombres y apellidos de aquellos causantes de esta circunstancia, pero de no tener resultados en esta recuperación. Ojalá, déjeme decirle, ojalá, lo voy a decir con sorna, la visita de la vicepresidencia al Papa y sus ruegos y sus rezos contribuyan para que se produzca el milagro. ¿Y qué le ha respondido el candidato del correísmo? Se lo pregunto porque él ha dicho abiertamente que lo que quiere es ganar la presidencia para indultar a Correa y entonces que la fiesta viva, concluimos desde algunos sectores. ¿Él está dentro del grupo de los que respondió a esta carta que han enviado ustedes desde la Comisión Anticorrupción o no? No, el candidato del correísmo no nos ha respondido. Lo han hecho casi todos los demás candidatos. Vamos a informar en su momento, pero a su pregunta puntual no lo ha hecho. Ante esta situación es cuando muchos dicen falta una ley de extinción de dominio. ¿Con ella, Germán, usted cree que serían más sencillas las cosas? Seguramente, pero de lo que se trata es de construir un sistema nacional anticorrupción. Por un lado, la ley de extinción de dominio, por otro lado, generar acciones que tengan que ver con el cambio de la ley que se relaciona a la contratación pública, mejoramiento en cuanto se relaciona al funcionamiento de fiscalía, de la justicia en su conjunto, fiscales anticorrupción, jueces anticorrupción, desde luego que es importante ejes transversales educativos y formativos para los jóvenes y estudiantes, de tal manera que es una estructura. Nosotros estamos trabajando en aquello que se denominaría el Sistema Nacional Anticorrupción, para que no nos ocurra que el Fondo Monetario nos diga, señores, allí va el dinero, pero para que no se pierda, primero digan que van a hacer una ley anticorrupción. Es decir, por último nos ocurre esta circunstancia, y para que no se pierdan recursos como aquellos 1.150 millones de dólares que fueron entregados por los organismos multilaterales para reactivar la economía a través de las empresas pequeñas, las microempresas. Por eso con CAPEITI hemos tenido que presentar una averiguación al presidente de la República, ¿dónde se quedaron esos dineros? Es decir, este es un entramado frente al cual hay que responder en forma sistémica frente a un problema también estructural. ¿Se refiere usted a los recursos que debían ir al programa Reactívate Ecuador? Y sí, el Fondo Monetario Internacional condicionó la entrega del segundo desembolso por $2.000 millones a la aprobación de una ley anticorrupción. Pese a que la Asamblea tiene más de una decena de proyectos que refieren al tema, estos no han avanzado y ahora van contra el tiempo y con la necesidad de encuadrar esos cuerpos con la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. ¿Qué le garantiza, Germán, a los ciudadanos que estas reformas se realicen, se ejecuten? Seguramente harán una ley, porque les exige el Fondo Monetario, eso si no les manda el propio fondo, el bosquejo, para que trabajen, o la plantilla, para que pongan los datos generales de ley, y entonces tengamos esta llamada ley anticorrupción. Lo que pasa es que esta es una Asamblea Nacional que le debe al país todo. No han sido capaces de trabajar en leyes fundamentales anticorrupción, en la ley de extinción de dominios, de la ley de contratación pública. Muchos de los asambleístas son parte de esta delincuencia organizada, y si no estoy diciendo en el aire los nombres. Ahí están los sancionados, ahí están los que tienen grillete, allí están los prófugos, allí hay más de 50 personas que tienen problemas con la ley. ¿Qué podíamos esperar de esta Asamblea Nacional? El tema de la Asamblea Nacional es un tema de contenido, de fondo y estructural al mismo tiempo. De lo que se trata es de tener una sociedad civil organizada lo suficientemente capaz de enfrentar a toda esta estructura del poder para decir su verdad y sobre todo para movilizar la conciencia nacional. Ojalá esto siga ocurriendo por el bien del país. La intención de la ley de extinción de dominio es terminar con la impunidad.
terminar con esta tracalada de funcionarios que con lo robado se enriquecen y luego de cumplir una pena menor, una pena irrisoria, bueno, pues salen a gozar de lo que obtuvieron de manera ilegítima. Pero ¿cómo debe construirse esta norma para que no termine convertida en un instrumento de abusos o de persecuciones políticos judiciales? Desde luego no podemos caer en el riesgo de que sea simple y llanamente una ley de revancha y de persecución entre unos y otros, entre las bandas asaltantes del país además, porque esto puede ocurrir. No es que allí en la Asamblea Nacional hay unos cuantos que actúan porque no hay la calidad y la agilidad mental para hacer las cosas bien hechas. Responden a intereses también de aquellos que han asaltado. Esos que han asaltado y que desde la cárcel pretendieron ser candidatos, o que cuando salgan de la cárcel querrán ser candidatos. Y lucharán contra la corrupción, porque el tema mediático de la lucha contra la corrupción se está constituyendo en aquello, en un tema mediático. De tal suerte que se trata que en la Asamblea Nacional haya la capacidad suficiente de diálogo y de la construcción seria. Pero no solamente es aquello de responsabilidad de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un momento importante y de inflexión en la historia del país para darse cuenta que con la sociedad civil es importante tener una relación, los organismos de control y la sociedad civil. La sociedad civil hace Contraloría Social, la Comisión Nacional Anticorrupción lo ha demostrado, de tal suerte que creo que hay que ir construyendo los vasos comunicantes para ese efecto, y aquello que acabo de señalar también formaría parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Usted me dirá, Lenin, pero eso va a demorar unos 5 o 10 años. ¿Cuándo comenzamos? Es el problema. ¿En qué momento? Se ha pasado un gobierno completo, el del señor Moreno, y no hemos avanzado en la recuperación de los recursos. No hubo ninguna acción fuera del país seria. Hubo un pago a algunas personas o algún buró que costó algo al país. Ese monto que salió no nos ha dado ningún resultado, y es otro tema que se lo debe advertir para que nos informen en forma adecuada. De tal forma y de tal suerte que el país requiere no transparencias solamente para no asaltar, sino requiere de transparencias para que la búsqueda de los recursos asaltados sean demostración de que ciertamente ha habido voluntad de recuperar dineros y recursos. Y no nos olvidemos que también se dijo que se iba a conformar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción con el respaldo de Naciones Unidas, y a la hora del té no hubo nada. Germán Rodas, coordinador de la Comisión. Una comisión que nos trajeron al país y no sabíamos a qué habíamos venido. Llegamos a ese extremo, todo para la foto. La lucha ante la anticorrupción no es para la foto, no es un tema mediático, es un tema de vida, es un sacrificio. Lo han demostrado personas que han estado en nuestra comisión y que ahora ya no nos acompañan, en cuyo homenaje a Julio César Trujillo, a María Arboleda y ahora a Jorge Rodríguez Torres, la comisión se compromete a dar continuidad a esta lucha. Ese es el homenaje a ellos y el homenaje a nuestro pueblo. Que continúe. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Buenos días, Lenin. Un buen día.